Programa de opinión de producción nacional independiente, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Amigas y amigos, en este comentario editorial quiero plantear lo siguiente. En política no se puede actuar impulsado por la desesperación, presionado por la angustia que provoca la frustración de la derrota. Quien actúe en función de tales condicionamientos seguramente que se hundirá cada vez más en el pantano del fracaso. Es eso precisamente lo que ocurre con la cúpula dirigente de la oposición en Venezuela, lo que lleva a buena parte del pueblo opositor a desconfiar de su liderazgo, a vivir un momento de aguda frustración, como lo revelan todas las encuestas serias. Los dirigentes de la oposición acumulan fracaso tras fracaso. Lograron un éxito relevante cuando consiguieron derrotar al chavismo en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, con una política realizada en el marco de la legalidad democrática. Pero esa victoria la convirtieron sus dirigentes rápidamente en derrota, cuando equivocaron la línea a seguir desde el Poder Legislativo. Demostraron en esa oportunidad su incapacidad para dirigir, para insertarse en el funcionamiento normal de una democracia, y recurrieron a la aventura cuando fijaron un lapso de 7 meses para sacar a Nicolás Maduro de Miraflores. Luego vino el desastre, la obsesión de derrocar a Maduro como fuera, apelando fundamentalmente a la violencia, al nuevo formato de la guarimba, a la utilización de derechos consagrados en la Constitución, como el derecho a manifestar, como instrumento para ejercer la violencia en una alianza siniestra con el paramilitarismo proveniente de Colombia y el AMPA. El resultado no pudo ser más patético: la derrota aplastante de este tipo de insurrección desfasada de la derecha. Otro error de la dirección opositora ha sido colocar el centro de la dirección de su política en el exterior, lo cual la condujo fatalmente a la derrota apoteósica en la OEA. Pero por si fuera poco, ahora la oposición anuncia no solamente que se abstendrá en las elecciones de la constituyente del 30 de julio próximo, sino que la saboteará y llamará a impedir por la fuerza el acto comicial y a una huelga general. Y por si fuera poco, bajo los efectos de la derrota en la OEA, informa además al país que se declara en rebeldía frente al Estado y el gobierno e invoca los artículos 333 y 350 de la Constitución bolivariana. Nunca se había visto en Venezuela, y creo que en el mundo, una acumulación de errores tan protuberantes por parte de la oposición. A cada error sigue otro, y así sucesivamente. ¿Puede llamarse oposición ese sector que opera en Venezuela manipulando desde el exterior, que reacciona con desesperación cada vez que se equivoca? Desde luego que no. Eso no es oposición. Es la negación de lo que debe ser la oposición en una democracia. Pero precisamente, ese es el problema. Que Venezuela carece de una oposición democrática seria, coherente, responsable, desafortunadamente, pero es así. Ahora el siguiente comentario. La actitud de la oposición ha llegado al límite de lo tolerable en una democracia. Es una oposición que actúa para derrocar un gobierno legítimo, electo por el pueblo. El derecho a manifestar ha sido escogido como instrumento para desatar un terrorismo que Venezuela nunca había vivido. El episodio del helicóptero disparando contra la sede del Ministerio del Interior y lanzando granadas contra el Tribunal Supremo de Justicia el pasado martes de esta semana confirma la existencia de una escalada de violencia preparada en detalle y ejecutada con rigor, cuya finalidad no es otra que caotizar al país. Ante este desafío, el gobierno democrático y el Estado de Derecho están obligados a utilizar a fondo los recursos que la Constitución y leyes de la República prevén en casos de emergencia. No auspicio la represión, que entraña violación de derechos humanos, sino lo que la ley consagra para impedir que el delito se imponga y que factores antidemocráticos accedan al poder. Una pausa y al regresar entrevisto
a Germán Escarrá, constitucionalista y analista político. Estás viendo José Vicente Hoy. Mi invitado de hoy, Germán Escarrá, constitucionalista de verdad, analista político, muy serio, muy responsable y hombre de una gran capacidad intelectual. Bienvenido, Germán. Muchas gracias, José Vicente, mi amigo. Muy contento de estar otra vez aquí. Mira, hoy es domingo 2 de julio. Es decir, que faltan 28 días para la fecha de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Me interesaría saber, tú como observador, cómo percibes este lapso, que indudablemente resume agudas contradicciones, posiciones diversas, pero que en todo caso apunta hacia una elección excepcional, muy singular. Bueno, tú sabes, José Vicente, que por estas cosas de Dios que agradezco muchísimo, me ha tocado volver a vivir, repetir de alguna forma acontecimientos parecidos. Y podría hablar de similitudes, como podría hablar de algunas dolorosas diferencias. En el primer proceso constituyente convocado por el presidente Chávez, la verdad es que también hubo una situación de contradicciones, de debate, más o menos las mismas afirmaciones de deslegitimar la convocatoria constituyente, la asamblea constituyente y más o menos los mismos errores de aquella oposición, negarse a participar, al final fueron muy pocos los que participaron y por supuesto en un ambiente distinto sin lugar a dudas, pero el antagonismo a veces irreductible de algunos sectores es parecido. La diferencia en este momento, mi amigo José Vicente, es la violencia inusitada, a veces patológica, paroxística. De verdad estamos muy asombrados, pero en todo caso el lapso que se abre ahora es un lapso de campaña fuerte, va a ser difícil, va a ser muy difícil. En aquella oportunidad nadie dijo que se iba a impedir a las personas salir de sus casas para ir a votar, yo no lo recuerdo. Llamaron sí a la abstención, pero eso es distinto. Al final la abstención, bueno, el derecho a votar es eso, un derecho facultativo, se ejerce, no se ejerce. Pero en este caso hay una situación de violencia desmedida, hay amenazas de todo orden, pero en un total desconocimiento de la catadura de nuestro pueblo. Yo de verdad no creo que con eso van a intimidar, no creo de ninguna manera que con ese tipo de mensajes y de conducta y de amenazas el pueblo de Venezuela no va a salir a votar. El que quiere votar, el que quiere legitimar, el que quiere un cambio, el que quiere la paz, el que quiere el diálogo. Por el contrario, va a salir con sus banderas, con su esperanza, con sus sueños. Por cierto, en base a lo que tú señalas, es evidente que el dilema en este momento es votar o abstenerse. Así es. Ahora bien, es curioso, pero ¿por qué llama la oposición que se dice mayoritaria en el país, que estaría en capacidad, según ellos, de ganar cualquier elección, pierde la inmensa posibilidad de concurrir a este proceso electoral? Ganar incluso la constituyente que le daría el poder. Sí, sin lugar a dudas. Tampoco podemos olvidar que nos estamos jugando a Rosalinda. Exacto. Porque el que gane la asamblea constituyente de conformidad a las normas, de conformidad a los principios, de conformidad
a la naturaleza del proceso constituyente, puede tomar una serie de medidas. Claro que no son absolutas, hay límites explícitos, implícitos de los que podemos hablar, pero sin lugar a dudas un suprapoder está por encima de todo el poder constituido. Poder originario. Porque es un poder originario, Exacto. exactamente. Ahora bien, ¿qué crees tú que inspira esa actitud de la oposición? Bueno, en Porque primer lugar hay un sector... no hay que olvidar, ya tú lo mencionaste, que en el 2005 se abstuvieron para la elección de la Asamblea Nacional, ¿no? Sí, Después, un dirigente de Acción Democrática explicó que ellos estaban listos para participar, pero que a última hora los dueños de los medios de comunicación le hicieron ver que si se abstenían, se producía el golpe de Estado. Sí, desde el principio estaba en el concepto del golpe de Estado, de las rupturas extraconstitucionales, de procedimientos obviamente violentos, pero hemos llegado a lo que llaman los psicólogos un punto axial en la violencia, o sea, en un punto de desafío, en un punto especialmente delicado. Yo creo que en la oposición hay varios sectores, es más, creo no, estoy convencido. Hay un sector ciertamente patológico, un poco enfermo, en su manera de visualizar los fenómenos políticos y el destino de la patria, y en su único y exclusivo deseo de que salga el presidente Maduro del poder a como de lugar y de cualquier forma. Hay otro sector un poco trepolinario, en el sentido de que es un poco alocado en la manera de expresarse. Y hay un sector que percibo mayoritario, que es un sector sensato, serio, que incluso, aquí lo hemos hablado otras veces, a partir de las diferencias, tiene la disposición, no están empoderados en este momento de las cúpulas de la oposición, pero sí están en el deseo, en el anhelo de que nos entendamos, de que coincidamos a partir de las diferencias, sin lugar a dudas, pero en el reconocimiento de unos y otros y dándole primacía a los intereses de la nación, a los intereses de la patria. Pero fíjate, si nosotros analizamos lo ocurrido en los últimos 3 meses, la actividad de calle, podemos llegar a la conclusión de que el sector serio, responsable, no ha jugado ningún papel en el propósito de controlar las manifestaciones de calle. Y que por el contrario, los radicales, los ultras, incluso en una alianza muy extraña de paramilitarismo, AMPA común, etcétera, ha tomado prácticamente la calle. Sí, es así. Claro que están perdiendo en este momento, mengua su fuerza inicial. Ellos mismos se han autodeslegitimado. Nosotros estamos en este momento dolorosamente, estremecedoramente, en más de 70 víctimas, de las cuales hay 3 quemadas, en una conducta y actitud que nada tiene que ver con la tradición, las costumbres, la manera de ser de nosotros los venezolanos, y yo estoy seguro que la inmensa mayoría no se identifican con ese tipo de conductas. Pero sí, ¿qué factor extraño está jugando ese bueno, papel tenebroso? Ahí hay factores externos y hay factores internos. Uno es la desesperación de algunos sectores por la concupiscencia del poder, la idea de llegar al poder como de lugar. Y el otro son factores externos que todos conocemos, un país que es la primera potencia mundial en lo que tiene que ver con las reservas petroleras, individualmente hablando, es creo que la tercera o cuarta en materia de gas. Descubrimos con el tema este de la Gold Reserve y la data que dio, que estamos entre los segundos y terceros en lo que es la potencia del mineral aurífero, del oro, también del diamante. Además tenemos minerales estratégicos, una posición geopolítica extraordinaria, porque tenemos el Caribe al frente, de un lado la frontera más larga del área andina de la América del Sur, después aquí abajo tenemos el Amazonas y la fachada atlántica, de tal manera que es un país además, entre otras cosas, con un potencial enorme en su juventud civil y en su juventud militar, y un potencial enorme en sus grandes capacidades creadoras del pueblo como tal.
De tal manera que es un país extraordinario, más allá del amor que uno le pueda tener, sino hablando de manera objetiva, pero hay quienes no se sienten identificados con la patria, con Venezuela, con su historia, con su geografía, con sus posibilidades. Hay un escritor llamado Efraín Subero, que tiene una obra que se llama El problema de definir lo hispanoamericano. Yo recuerdo que en esa obra él colocó una frase muy simple, pero que ahora yo entiendo en su mejor dimensión y alcance. Él decía, es que están aquí los que en realidad son de allá. Estas personas que viven aquí, que conviven aquí, no son de aquí, no están identificados con Venezuela, no sienten la patria. Algunos de ellos incluso llega al extremo, José Vicente, de denuestos mentirosos y graves en relación al Libertador y en relación a nuestra historia. Entonces uno ahí se da cuenta que no solo es que no hay una relación de identidad o mismidad, como dicen los filósofos y algunos sociólogos, sino que ni siquiera hay una relación de sentimiento, aquello que llamaba el francés Renan de consulta diaria colectiva. Nosotros no, nosotros tenemos amor a la patria, amor a Venezuela, amor a nuestro pueblo, nos identificamos con nuestra bandera, nuestro himno, nuestros próceres, nuestra juventud que es el porvenir. Y eso es lo que nos diferencia clara y radicalmente. A nosotros nos estremece, no digo más de 70 víctimas, una víctima que enlutar a un hogar venezolano tiene que estremecernos. Y esto de verdad, José Vicente, te lo digo desde el alma, desde las paredes del alma. Esto no puede seguir, esto tiene que detenerse, esta locura. Yo recuerdo una frase de Andrés Eloy Blanco en un discurso. No estoy seguro si fue cuando él clausuró la constituyente del 47, empezó el 46 y terminó el 47, pero fue uno de esos discursos donde él dice, no podemos convertir a Venezuela en un hogar de hienas, tiene que ser un hogar de ciudadanía libre, capaz de convivir en tolerancia y en paz. Fíjate que esa referencia de Andrés Eloy y a ese periodo es perfectamente válida, porque han copado un espacio político las hienas. Sí, es verdad. Las hienas en este momento. Yo lo he recordado Sí. mucho, sinceramente. Mira, vamos a hacer una pausa, ¿no? Con dolor. Y al regreso quiero que profundicemos un poco Sí. en este tema de la abstención. Con todo gusto. Okay. Estás viendo José Vicente Hoy. Amigo, ¿qué está detrás de esa actitud abstencionista de la oposición? Te voy a hacer 3 preguntas. ¿Temor a perder una elección en estas circunstancias? Bueno, yo personalmente creo, aun cuando ellos han dicho mucho, que son una gran mayoría, que no lo son tal. Yo recuerdo cuando ellos ganaron la Asamblea Nacional, que tú en este programa, una actitud muy sensata, muy madura, como muy de consejo de estadista, les dijiste, oye, administren su triunfo. Claro. Piense bien lo que han logrado, trabajemos por el país en vez de estar en esa conducta. No hicieron caso de ese maravilloso consejo y por el contrario convirtieron la Asamblea Nacional en una especie de ring de boxeo y además en la búsqueda insolente, grosera, muchos de los actos protocolares de desconocer al presidente de la República. Yo todavía me acuerdo aquel discurso del entonces presidente de la Asamblea Nacional señalando que había que salir frente al presidente, que había que salir del presidente a como diera lugar, de una manera incivilizada, inculta, aparte
de lo que es el Estado de Derecho, de lo que son nuestros principios y valores. Y el presidente también recuerdo que una actitud recia, de mucha resiedumbre, de mucha tolerancia, de mucho sentido cívico, aguantó aquella situación, a pesar de que había comenzado su discurso diciendo: yo a usted lo reconozco como presidente de la Asamblea Nacional, y dio el discurso que correspondía. Correcto. De tal manera... ¿La oposición cree o no cree en la institución del sufragio? Bueno, hasta ahora ha demostrado que no cree. Hasta ahora lo que ha demostrado es que cree en una conducta tumultuaria, violenta, en el vericueto, en el atajo, en la salida vía el golpe de Estado en cualquiera de sus manifestaciones. No olvidemos que hemos estado en presencia de diversas manifestaciones del golpe de Estado, y en esta oportunidad acompañado de hechos de violencia in extremis, muy delicados. Yo creo que ellos no han revisado la historia, me parece. Cuando se habla en la historia por primera vez, en la ciencia política, más que en el derecho constitucional, del golpe de Estado, fue en el 18, Brumario. ¿Y qué es lo que dicen los estudiosos del tema? Bueno, fue un golpe bien organizado y mal ejecutado, porque al final el costo en vidas, el costo en sangre, fue muy alto para aquella Francia, y lo que se hizo fue retroceder en el proceso en el que venía avanzando la Asamblea Nacional Francesa. Eso por un lado. Me parece que ellos no han leído a Balzac en la obra sobre el príncipe. Tampoco han leído, no Maquiavelo, sino Balzac, se llama así también, El Príncipe. Tampoco han leído a Gabriel Naudé, una obra de 1600 sobre el golpe de Estado. Tampoco creo que han leído a los teóricos actuales sobre lo que es el golpe de Estado. Y incluso agrego yo, parece que no han leído tampoco a la teoría del golpe de Estado de Malaparte. De Curcio Malaparte, exactamente. Para no cometer los errores que se cometen cuando hay un golpe de Estado. Sí, porque no olvidemos que la noción de golpe de Estado en su origen, Balzac, Gabriel Naudé, era cuando la autoridad máxima tomaba esa decisión por el bien común. Pero lo han convertido, el golpe de Estado después se convirtió, eso se debe más que todo a Napoleón Bonaparte, y después más actualmente a Pinochet, a Stroessner, a todos ellos. Aquí tenemos la experiencia del 11 de abril. Sí, así es, aquí el 11 de abril. Prácticamente el país ha vivido un estado de golpe de Estado permanente. Un estado permanente, y en el caso del presidente Maduro, de verdad, el esfuerzo inmenso que ha hecho ante tanta arremetida, tanto antagonismo, prácticamente con grandes dificultades para con esta violencia atípica en las calles. Sí, muy atípica, eso es la palabra clave, es atípica, y no por es otro una lado, violencia normal. Aventuras como la del helicóptero disparando contra el Tribunal Supremo de Justicia. Tú sabes ¿Cómo interpretas ese episodio en este contexto? Tú disculpa que me vaya a lo académico antes. En los estudios de terrorismo, en los estudios teóricos, hay lo que se llama el lobo solitario. Y el lobo solitario es aquel individuo o grupo de individuos, 5, 6, nunca es más de 8 personas o nunca ha ocurrido, que actúan por sí mismos. Siempre hay una relación, por supuesto, pero actúan por sí mismos en situaciones de extrema violencia. ¿Cuál es la causa de eso? Cuando se pierde el liderazgo, cuando se pierde la legitimidad, que es lo que en este momento está ocurriendo y es lo grave. Hay que llamar la atención del país en ese sentido. Sí, porque en la oposición los líderes de la oposición, un vacío. Exacto, ¿no? Hay un vacío y están perdiendo ya la conducción, no solo la estrategia, porque no hay exactamente una estrategia. Entonces insurgen los lobos solitarios. Surgen los lobos. Esto es un lobo solitario, este que tenemos ahorita, este personaje que ahora quieren convertir en una especie de héroe algunos medios de comunicación social irresponsables. Una pregunta. ¿Podrá la oposición sabotear el 30 de julio? Lo va a intentar, pero no va a poderlo. ¿Por qué no va a poder? Fíjate, yo creo que me faltarán 2 estados o 3, algo así. Se ha logrado en estos días crear el caos en las ciudades. Sí. Con la violencia callejera. Yo he recorrido varios de los estados, o la gran mayoría,
y el entusiasmo es impresionante, cada vez más fuerte. Se ha entendido ahora con mayor claridad la salida presidencial de convocatoria a una asamblea constituyente para la paz y para un diálogo superior y distinto, y el pueblo está respaldando eso con muchísima legitimidad. Yo te quería hacer un comentario en relación al tema del miedo, del terror, de intentar disuadir de todas las formas para que la gente no vote. Esta constitución vigente... El pesimismo. Sí, y el pesimismo. Esta constitución vigente, ¿cómo fue aprobada? Fue aprobada un 15 de diciembre por el pueblo de Venezuela en un momento en que estaba devastada la nación, no solo La Guaira, claro, sino estaban devastadas una serie de ciudades como producto de un fenómeno natural que teníamos años, muchísimos años, que no veíamos en Venezuela y con un costo doloroso en vida y muy lamentable. Sin embargo, el pueblo salió a votar, le dio legitimidad a la Constitución y le dio además su aporte mayoritario. Pero no solo eso, nosotros venimos de los bravos de Apure, de los bravos de Boyacá, de los bravos de Junín, de los bravos de Carabobo, de los que fueron de aquí al Condorcunca, y desde allí visualizaron la independencia de todo un continente. Nosotros somos hijos directos de ellos, y ahí no existe el miedo, existe la heroicidad, existe la convicción en la defensa de los principios, de los valores, y eso es lo que va a ocurrir con el pueblo de Venezuela, que no quiere ni el odio, por una parte, el odio social o el odio político, ni tampoco quiere la ausencia de paz, no quiere negar la paz, sino consolidarla, y no quiere la violencia. Ahora, si fracasa la abstención y el pueblo vota, y la oposición, por supuesto, queda fuera de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿qué va a pasar con esa oposición? El día... ¿Cuál es tu diagnóstico? Ese día simplemente va a ocurrir lo que Ortega se explica en La rebelión de las masas, con mucha claridad, una sustitución generacional en el orden político. Porque hay algo que debemos saber, los líderes intermedios se inscribieron, y se inscribieron incluso algunos, estoy informado, en lugares muy salidores para ellos. De tal manera que nosotros vamos a tener ahí una presencia de la oposición, pero con caras distintas, sin lugar a dudas. Y eso es bueno, eso es plausible. Eso a mí, cuando yo tuve esa información, me contentó mucho, realmente. ¿Habría una renovación del liderazgo? Va a haber una renovación, sin lugar a dudas, del liderazgo. ¿Y los actuales dirigentes? De estos, porque acuérdate que el proceso constituyente en todas partes produce inmediatamente una nueva página de la historia. Generalmente las constituyentes se convocan en situaciones políticas graves. Nosotros hemos tenido 16 asambleas constituyentes, 12 reformas constitucionales, 2 enmiendas constitucionales y una reforma general de la Constitución que no se cumplió, o sea, no terminó, quedó en el Senado congelada. Y después, bueno, el proceso de 1999. Y el saldo al final es que era el producto, la necesidad, el deseo de buscar otras fórmulas, de reordenar las cosas en su inmensa mayoría. No voy a decir que en todas las asambleas constituyentes, porque la del 53 no tuvo ese objeto. Pero hay que reconocer que en la del 46, independientemente del golpe de Estado, de Acción Democrática y los militares, hubo un avance, al menos en el plano de la Constitución de derechos sociales, y un avance en el orden democrático, ¿no? Y algo que yo como venezolano agradeceré siempre, por primera vez entra el nombre de Simón Bolívar en una constitución venezolana. Después se repite en el 61 y después de manera muy amplia en la constitución del 99. Uno de los argumentos que dio el presidente Maduro para convocar la constituyente es que en el escenario actual el diálogo estaba muerto. Sí, sí, es verdad. No había posibilidad de que prosperara. Eso y que a partir de la constituyente se conformará un ambiente que permitirá el diálogo. ¿Tú crees que realmente que hay posibilidades de adelantar la política de diálogo en forma audaz y con mejores condiciones? En la que tú has persistido, pero desde tiempo inmemorial, y has elaborado su doctrina y has hablado permanentemente de eso cuando nadie hablaba de la necesidad del diálogo para la paz.
pero te quería comentar algo. Yo creo que tú y yo nunca habíamos estado en una posición, digo tú y yo, pues estábamos los dos en eso. Un honor para mí, no en una cosa tan breve como esa propuesta del presidente el 19 de abril. Tú estabas allí, yo también, cuando el presidente dice, bueno, señores, abro mis manos, vamos al diálogo, pero ya casi cansado, vamos al diálogo, pues. Y voy a hacer lo siguiente, ratifico a los que están en el proceso de diálogo de parte del gobierno y voy a nombrar a José Vicente Rangel y a Germán Escarrá. O sea, un ícono moral en el orden de los derechos humanos en Venezuela y un honor para mí. Bueno, y nosotros no duramos ni 24 horas en esa posición, pues la respuesta fue desastrosa e inmediatamente se desató la violencia. El presidente no le quedó otro camino que decir, bueno, se agotó toda forma institucional de buscar el diálogo. Se buscaron 3 expresidentes, se buscó que participara UNASUR, se buscó que participara una serie de organismos de derechos humanos, se buscó también que participara el Papa, quien nombró un nuncio apostólico, creo que era el de Argentina, lo nombró para que él llevara adelante esto. Y al final no se pudo avanzar el diálogo y más grave aún, en la carta que el Papa Francisco dirige a la conferencia episcopal, eso le molestó a alguna gente, el Papa dice, oye, pero por favor cumplan los compromisos, me duele el pueblo de Venezuela, porque lo que nos informamos todos es que los acuerdos a los que se habían llegado no los cumplieron. Entonces, frente a eso que queda, bueno, buscar un diálogo superior. ¿Cuál es la vía cuál sería ese diálogo superior? Una situación donde los dialogantes no los escoge el gobierno ni la Mesa de la Unidad, sino directamente el pueblo de Venezuela. Es decir, un proceso constituyente. Sí debes posibilidades entonces al diálogo. Yo sí le veo Post-30. grandes posibilidades, sin lugar a dudas. Y además tenemos muchas cosas que hacer juntos. Nosotros no tenemos por qué ir al combate cuerpo a cuerpo entre hermanos, entre familias. No tenemos por qué hacer eso. Nosotros tenemos que llamar a la paz, a la reconciliación, pero por supuesto en el reconocimiento, en el respeto, en el cauce de la constitucionalidad. Fíjate, José Vicente, después de la Constitución de 1811, han transcurrido hasta 1999, han ocurrido 27 constituciones. Algunos dicen 26 y un estatuto constitucional. De esas 27 constituciones, la de 1811 tiene una gran fuerza de legitimidad, pero la única aprobada por la voluntad popular, por el ejercicio directo de la soberanía en nuestra historia, es la de 1999. Bueno, lo único que se pide, ¿qué más valor? ¿Qué más legitimidad? Bueno, lo único que se pide es que desarrollemos nuestra actividad política encuadrada en los principios y valores de la constitucionalidad en Venezuela. Comparto lo que dices, amigo. Gracias. Mi amigo, gracias. Estamos en una misma causa. Sí, bueno, te acuerdas, ¿no? Hace más de un año creo que fue, sí, que tú planteaste aquí el diálogo como instrumento para la paz. Para despedir el programa, un mensaje especial a la Como audiencia. no, con todo gusto. Yo lo que le pido al pueblo de Venezuela es que vayamos a votar el ejercicio democrático supremo y sagrado que es el del voto y que cuente con que nuestra lucha y la de la mayoría de los venezolanos es por la paz, por la reconciliación, por el respeto a partir de las diferencias y por la negación, eso sí, radical, absoluta de la violencia. No se puede seguir enlutando al pueblo de Venezuela, eso sí es verdad que son delitos de lesa humanidad y en ese sentido tiene que haber una responsabilidad no solo histórica, sino también jurídica. En ese sentido yo llamo a la paz, a la concordia, al encuentro, y que todos juntos hagamos un esfuerzo por mejorar las cosas en Venezuela y ayudar a los más frágiles, a los más pobres, a los del sermón de la montaña de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias. Gracias. Y mucha suerte. Gracias, hermano. Gracias, de verdad, gracias. Una pausa y al regresar, los confidenciales.
Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora los confidenciales. Pocas veces se había dado una derrota tan contundente de los Estados Unidos en el seno de la ONU y la OEA, como la que le propinó Venezuela recientemente, con motivo del debate sobre la situación en el país. Como nunca se empleó Estados Unidos en tratar de imponer una política de agresión contra un miembro del organismo regional, testimoniada en el escenario de los acontecimientos por el inefable secretario general Luis Almagro y por el canciller rastrero de México, Luis Videgaray. Pero la amenaza no termina con esta derrota estrepitosa. Se tiene conocimiento que los Estados Unidos y el grupo de naciones que les sirve incondicionalmente se aprestan a montar nuevas reuniones que están vinculadas a un intenso trabajo de lobby sobre ciertos países que estarían en una actitud hasta ahora expectante o ambigua. La frustración de la oposición venezolana con motivo del revés sufrido en la OEA ha generado fuertes críticas al interior de la MUD. Se señala que la información transmitida por diputados que tienen el encargo de timonear esa política, así como la relación con Almagro, no fue veraz, que estuvo impregnada de triunfalismo y que impidió aplicar correctivos oportunos. Al equipo que actuó se le considera incapaz y que debe ser relevado. A 28 días de la fecha en que se realizarán los comicios para escoger a los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, el 30 de este mes, crecen las tensiones dentro de la MUD y se expande la expectativa en el electorado oposicionista. Se considera que no hay política clara respecto al importante evento. Llegará a la fecha fijada por el Consejo Nacional Electoral sin opiniones. La abstención decretada en principio no es en realidad política, equivale a la nada, y el llamado a la violencia para impedir la elección es evaluado como una temeridad, al igual que la declaratoria de una huelga general en el país. Pero si se consuma la elección prevista para el 30 de julio, lo cual luce como un hecho cumplido, la oposición, sus dirigentes, quedarán fuera del ámbito del ejercicio de la política, fatalmente excluidos de un escenario fundamental en el que prácticamente se hará la política a partir de ese momento. Por estas razones, en la cúpula dirigente de la oposición se abren paso dos tendencias. Una, el inicio de una etapa de diálogo con el chavismo, y otra, que plantea como única opción radicalizar las posiciones en función de los artículos 333 y 350 de la Constitución. Esto implica el desconocimiento de los poderes públicos mediante el empleo a fondo de la violencia. Por el conocimiento que tiene el gobierno de la actitud radical de un sector de la oposición y de la disposición a efectuar acciones de extrema violencia, existe una evaluación sobre los posibles desarrollos de la situación que contempla medidas de emergencia y el apresto militar correspondiente, así como de los organismos de seguridad e inteligencia del Estado. También se prevé la movilización a fondo del chavismo en la calle para contrarrestar acciones extremas que puedan llevar a cabo la derecha y agentes provocadores de agencias de inteligencia norteamericanas que ya han sido detectadas. El actual secretario de Estado del gobierno de Donald Trump, Rex W. Tillerson, cuando fue presidente de la empresa petrolera Exxon, le dijo a nuestro embajador en los Estados Unidos que Venezuela no es el país que le va a ganar una demanda a la Exxon, refiriéndose a la demanda introducida contra el país por el cambio accionario en la empresa mixta que tenían PDVSA y Exxon. Y añadió, Exxon buscará y encontrará vías para recuperar su valor. La demanda de Exxon contra Venezuela por 7.500 millones de dólares no prosperó por decisión del Tribunal de Arbitraje
de la causa. Se considera que el reciente anuncio de la Exxon de que había completado exitosamente un pozo en el campo costa afuera, conocido como Stabroek, que tiene asignada un área de 26.800 kilómetros cuadrados en Guyana, está situado en el área de reclamación por parte de Venezuela. Por cierto, este campo ya ha sido explorado por otras empresas petroleras internacionales y regresado al gobierno de Guyana. La razón, que el volumen de reservas recuperables no es comercial. Si es así, ¿por qué la Exxon insiste en esta estrategia Stabroek? Puede tener varios objetivos, como por ejemplo, interferir en nuevos desarrollos cercanos al delta del Orinoco y provocar conflictos entre los dos países, y a través de un tercero, en este caso los Estados Unidos, convalidar una intervención para luego solicitar daños adicionales y apelar la decisión del tribunal basándose en derechos pendientes no cancelados. Detrás de la maniobra, según expertos analistas del tema, estaría la mano del ahora secretario de Estado de los Estados Unidos y expresidente de la Exxon, Rex W. Tillerson. Confidencial al cierre. Monitor País Interlace, confidencial reporte ejecutivo. Ficha técnica, 1.580 entrevistas directas en hogares en todo el país del 15 al 28 de junio 2017. Resultados. ¿Qué opinan los venezolanos acerca de la salida ya o elecciones en el 2018? Hay sectores que exigen la salida ya del presidente Maduro del poder, mientras otros plantean que se debe esperar las elecciones presidenciales en el 2018, cuando el presidente Maduro haya cumplido todo su mandato. ¿Con cuál idea está usted más de acuerdo? Elecciones 2018, 59%. Salida ya, 38%. No sabe, no contesta, 3%. Hay personas de oposición que tienen tiempo hablando de la salida del presidente Maduro del poder. Pero ¿qué sería más importante para usted? ¿Salir de Maduro o lo que pase después de su salida? Lo que pase después de su salida, 58%. 32% salir de Maduro ahora. No sabe, no contesta, 10%. ¿Qué preferiría usted? ¿Que el gobierno del presidente Maduro tome medidas efectivas y resuelva, aunque sea en parte, los problemas económicos del país? ¿O prefiere que venga un gobierno de oposición? Que Maduro resuelva, 58%. Que venga la oposición, 36%. No sabe, no contesta, 6%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.